Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y de la misma forma a través de las diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify de Liderazgo Extremo. Vuelvo y te repito, donde te puedes conectar ahora mismo, puedes comentar, puedes reaccionar a esta información que vamos a estar compartiendo, el espacio de líderes de los sábados en la tarde, para que te puedas echar mano y equipar y avanzar en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Este es tu amigo Emanuel Figueroa. Así que queremos iniciar un gran programa en la tarde de hoy, donde estaremos precisamente hablando del ministerio pastoral de la mujer. Quisiéramos concientizar, quisiéramos motivarte, mujer que nos estás escuchando, que tienes un deseo, una pasión por servir a Dios, que sientes que hay una vocación en tu corazón, en tu vida, para servir en diversas partes del ministerio. Queremos nosotros poder contribuir a la conversación, porque creemos en liderazgo extremo, que la mujer ha sido llamada precisamente para el liderazgo, ha sido llamada para poder bendecir e influenciar y es capaz de poder ser efectiva en donde quiera que Dios ponga en su corazón y en donde quiera de las partes donde usted, mujer, desee como tal liderar. Así que estamos precisamente para asistirte en esta tarde y queremos precisamente presentar a la invitada de la tarde de hoy, que es una mujer que es pastora de la iglesia del Nazareno, que es un especialista en comunicaciones visuales, es profesora en varias instituciones y seminarios de educación superior, capellán y docente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. Hoy está con nosotros la pastora Ibeliz Valentín Vera. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Emanuel. Dios te bendiga. Amén. Es un honor. La verdad que te felicito y te admiro porque sostener un programa diario es bien fuerte. La gente no sabe lo fuerte que es porque te ven, te escuchan y se alegran y la pasan bien y adquieren conocimiento, lo disfrutan y ay, parecería todo tan fluido y tan normal, pero la realidad es que aquellos que sabemos un poquito del medio sabemos que es bien cuesta arriba poder tener material para todos los días, así que te felicito tu ministerio y te admiro también por eso. Muchas gracias. Y estamos más que honrados de poder tenerte en este espacio, de este programa, donde sabemos que en el tiempo en lo que he podido seguir en cuanto a tu ministerio y las personas que muchos te conocen, otros te seguirán ahora conociendo a partir del día de hoy en esta plataforma y seguirán tu ministerio. Queremos hablar precisamente sobre el ministerio pastoral de la mujer, porque no sé cómo ha sido tu experiencia. Te voy a dar un brief, una introducción de cómo ha sido la mía. Cuando yo escuchaba de que en algunos lugares tal vez no se veía de la misma forma en como en mi círculo de crianza se veía el liderazgo de la mujer, particularmente en el pastorado, a mí me asombró porque desde que yo tenía uso de conciencia, mi primera, mi primer pastor fue una pastora. Entonces, y cuando yo escuchaba, no, no en todas partes tal vez, y yo, pero ajá, pero ¿por qué? O sea, en mi crianza era extraño para mí no considerar que pudiese haber una pastora, pero a medida que uno va conociendo otros círculos, que hay otros puntos de vista, pues se entiende que hay diversas interpretaciones. Ahora bien, entiendo que ahora mismo tú has bendecido la vida de muchas personas a través del ministerio, a través de lo que estabas haciendo en el pastorado. ¿Cómo fue tu experiencia, la vocación? ¿Cómo supiste? ¿Cómo fue en tu caso particularmente que hoy en día estás sirviendo en el pastorado y bendiciendo tantas vidas? Pues mira, yo te puedo decir que yo vine a lo que es
convertirme al evangelio a eso de más o menos como los 13 años a través de la iglesia metodista. Y pues evidentemente a través de una iglesia así no es tan diferente o no es no es tan marcada la diferencia entre el pastorado de hombres nada más y el pastorado de mujeres, pues porque sabemos que son iglesias, ¿verdad?, de avanzada en términos de lo que es la igualdad de la mujer en el ministerio. Así que, pues desde que yo me convertí, pues eso era como normal, o sea, pensar en ver una mujer en el ministerio era bastante normal. Claro, obviamente mi familia era familia católica, de tradición católica, y tú sabes que ahí, pues la única manera de ver una mujer en el ministerio es en la vida consagrada, como nosotros le llamamos monjas o hermanas, ¿no? Así que evidentemente, y eso pues las ponía en una, o las pone aún en lo que nosotros desde nuestra perspectiva, porque evidentemente desde su perspectiva es un ministerio completo, ¿verdad? Aunque nosotros entendamos que las pone en una desventaja porque hay unas funciones de ministerio que vemos que no se pueden hacer desde, ¿verdad? Desde el ministerio de la mujer en la Iglesia Católica o en otras iglesias. Y eh, así que mi referente de niña era que llegar a la figura de ministerio más alta que pueda haber dentro de una institución religiosa, la mujer no lo podía hacer, pero cuando entonces yo llego a la iglesia metodista y de adolescente empiezo a seguir el evangelio, pues ahí estoy en una iglesia donde eso es sí permitido. Así que cuando en mí se encarna de alguna manera el llamado, o sea, que yo sé que tengo llamado al ministerio, pues yo lo veía como algo realizable. Lo que pasa es que con el tiempo me doy con la dura realidad de que en la vida evangélica no en todas partes eso es realizable para la mujer. Y que aún, yo creo que lo más preocupante para mí hoy, porque cualquier mujer que sienta llamado ministerial, eh, puede moverse dentro de denominaciones o concilios serios, respetables, de sana doctrina y encontrar un espacio. Eso ya no es un problema tan grande como fue hace 30 años atrás. Ahora bien, eso no quiere decir que vivamos en completa igualdad entre hombres y mujeres en el ministerio. Te voy a dar un ejemplo de mi denominación. Yo soy presbítero, ministro ordenado de la Iglesia del Nazareno. Nuestra denominación es una a nivel global y estamos divididos por regiones y por distritos. ¿Qué pasa? Es interesante porque nosotros nos enorgullecemos de las páginas de Facebook y en todos nuestros medios, pues nos enorgullecemos todos los años de poner cuántas mujeres han sido ordenadas al ministerio. Y eso pues nos hace sentir súper bien, pero yo he tenido la oportunidad de dar clases a estudiantes en el seminario nuestro de Costa Rica, que aglomera a través de los medios digitales, a través de las clases en línea, personas de todas partes de Latinoamérica, incluso de las comunidades hispanas en los Estados Unidos o en Canadá, por darte un ejemplo, y he tenido la oportunidad de presencialmente, ¿verdad?, ir a otros países de Latinoamérica a darles clases, y ahí tú ves que aunque todavía nosotros nos podamos enorgullecer de que al año podemos ordenar más de 150 mujeres alrededor del mundo, también vemos cómo se hace muy cuesta arriba en algunos lugares para que las mujeres lo logren, aunque nuestro manual lo establece, aunque hablamos de la igualdad, pero hay un elemento cultural, ¿verdad? Social, sociocultural, que también influye. Así que no es solo una interpretación literal de los textos bíblicos que todavía hacen, ¿verdad?, que algunas personas, algunas denominaciones o algunos concilios mantengan a la mujer en unas posiciones de autoridad secundaria, sino que también unos elementos culturales. Así que obviamente culturas que son predominantemente patriarcales o machistas mezclan, ¿verdad?, una cosa con la otra, su cultura con su cultura religiosa, y aún denominaciones como nosotros que afirman en su manual, afirman en su doctrina el ministerio de la mujer, todavía esa influencia de la cultura percola y hace que desgraciadamente el proceso para las mujeres sea mucho más difícil. Así que en virtud de eso, pues sí te tendría que decir que aunque las cosas han mejorado mucho, pero todavía, por ejemplo, para darte un ejemplo, una cuestión de autoridad, que es lo que estamos hablando, para darte un ejemplo, nosotros
tenemos 6 superintendentes generales alrededor del mundo, ¿no? O sea, que están divididos por regiones. Pero entre esos 6 superintendentes generales, adivina cuántas mujeres hay. 4. Una. Una. O Wow. sea, que ahí estamos todavía 1-5, ¿viste? Y estoy hablando de una dominación que a mí me enorgullece porque afirmamos el Ministerio de la Mujer con la práctica, ¿verdad? Y tratamos de igualar la mujer y el hombre en el ministerio, pero y hay áreas todavía donde en este momento no contamos con superintendentas mujeres. Aquí en Puerto Rico hemos tenido varias superintendentas, cosa que nos enorgullece mucho, pero en otras áreas no lo hay. Entonces eso te puede dar la idea que aún en los escenarios religiosos más abiertos al Ministerio de la Mujer, siempre hay sus escollos. Oye, pero ahora que tú mencionas eso, te voy a compartir y para la audiencia una experiencia que tuve en algún momento. Me habían invitado pues, a participar, a exponer la palabra en una iglesia. La cuestión es que pues tuve esa oportunidad, traímos la predicación, fue un tiempo muy bonito, pero recuerdo que una vez terminó el espacio, se me acerca uno de los líderes de esa congregación y me dice, oye, qué excelente predicación, pero ¿tú has leído a Pablo? Y yo digo, ¿y por qué me preguntas eso? Y él, Pablo no apoya el ministerio de la mujer, me dice. Y yo le digo, ¿y Jesús lo apoyaba? Y entonces viene el, bueno, no te reitero, Jesús apoyaba, o por lo menos vemos que él tenía una inclinación más liberadora hacia la postura y hacia la visibilización de la mujer en todo este asunto. Bueno, sí, más o menos, más o menos. Y yo, pues yo te pregunto, ¿tú has leído los evangelios? Porque entonces en ese diálogo y en esa conversación me empecé a dar de cuenta que habían algunas posturas que se habían dado por algunas lecturas selectivas, algunas interpretaciones particularmente, que creo que tal vez tengan que ver un poco, o no poco, bastante, en ese asunto de lo que estás presentando, que tal vez en general se ha aceptado que la mujer puede tener en algunos sectores una participación, pero como que puede haber alguna resistencia, y mencionaste esos asuntos socioculturales. Y te pregunto, porque yo he notado que en los ministerios, particularmente ministerios de jóvenes, de adolescentes, se está dando mucha presencia de féminas hoy en día. Estamos viendo como que más participación, estoy viendo que se están involucrando y a veces pienso que hasta hay más mujeres hoy en día que se están involucrando en el ministerio como tal y en ese despertar como tal. ¿Por qué tú crees que se está dando ese despertar, esa pasión dentro de los jóvenes, en este caso féminas como tal, en el ministerio particularmente? ¿Hay acaso una correlación que tú estés notando que está dando este despertar de que haya más participación femenina en general en las iglesias? Mira, yo te voy a contestar lo que yo pienso con respecto a eso, pero yo necesito contestarte, o sea, yo necesito contribuir a lo que te sucedió Ah, excelente. en esa experiencia de predicación. Mira, yo te voy a decir algo que, ¿verdad? Con mucho respeto le digo a la audiencia, o sea, honestamente no quiero sonar irrespetuosa, pero yo creo que nosotros debemos estar claros qué somos. Y hay mucha gente que le da supremacía a las cartas de Pablo y son más paulinos que cristianos. Y hay ¿Cierto? mucha gente que le da mucho más énfasis al Antiguo Testamento, lo que los hace más judíos que cristianos. Y nosotros tenemos que ser bien honestos con lo que nosotros somos y decir, si yo soy cristiano, mi fuente principal de autoridad se llama Jesucristo. Eso es así. Y eso lo que quiere decir es que cualquier texto que yo leo hacia atrás o hacia el frente, yo lo tengo que pasar por el crisol de Cristo. Y si el texto que yo leo hacia el frente, hacia adelante, que es el paulino, a mí me presenta algún tipo de problema cuando yo lo miro bajo el lente de los espejuelos de Jesús, yo tengo que entonces decir, ¿esto es opinión de Pablo o esto es palabra de Dios? Porque el mismo Pablo dice,
en algunas instancias que algunas cosas las dice como palabra de Dios y algunas cosas las dice como opinión. A eso hay que añadirle que tenemos otros textos bíblicos que hablan sobre el ministerio de la mujer o sobre las actividades en sociedad de la mujer, que también son producto de su época y son escritos en determinado contexto particular. Entonces, ¿qué pasa? Eso todo hay que pasarlo por el crisol de Jesús. Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me fascina cuando hablo de la mujer y del rol de la mujer, a mí me fascina ese texto de María y Marta. Me encanta utilizar ese texto porque eso es un texto muy sencillo en el cual la gente se enfoca en la ansiedad, en los afanes del trabajo. Yo creo que más que los afanes del trabajo, en esa experiencia entre Marta y María, hay una experiencia de liberación a la mujer. Mucho más que hablarle de dónde nosotros ponemos nuestra atención, si en los afanes de la vida o en el ministerio o en nuestra cercanía con Jesús o en el cultivar nuestras disciplinas espirituales, está cómo actúa Jesús. Jesús saca de la cocina a Marta y a María Exacto. Y le hizo la famosa y las pregunta. trae a sus pies, claro. Oh, Y sí. las trae no solo a sus pies, sino que le dice a Marta, 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 mi hija, afanada estás cuando María, que ha escogido lo mejor. ¿Qué fue lo que María escogió? Es el análisis que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué escogió María? María escogió estar a los pies de Jesús como cualquier otro discípulo. Oh, sí. Y que la Jesús se gente lo pierde de validó. vista, y la gente ¿Mm? pierde de vista el mensaje cultural contra cultura que hay ahí. Correcto. Ahí es donde está la clave. Porque si eso fuera hoy, no es, o sea, no necesariamente rompe tantos esquemas. Pero en ese entonces, mira el esquema que rompe. O sea, mira cómo nosotros mismos a veces, las mismas mujeres o los mismos grupos marginados o los mismos grupos que han estado tanto tiempo pisoteados por la sociedad, por los prejuicios, por los esquemas de opresión, terminan ellos mismos oprimiéndose. Mira cómo Marta termina ella misma en cierta medida cargada y oprimida porque ella misma estaba validando y reiterando ese sistema. Exacto. María lo que se supone es que esté fregando, planchando, lavando, cocinando y atendiendo a los hombres. Y que hay veces que las mismas féminas refuerzan esos sistemas. Claro, pero es evidente que es por la opresión que hemos recibido por miles de años. O sea, es evidente que tiene que haber una deconstrucción, y voy a usar una palabra que para mucha gente en el evangelio conservador es mala porque dicen que uno está hablando de marxismo. Yo no estoy hablando de ningún marxismo. Yo estoy hablando, cuando uso la palabra de construcción, en hablar de que esas estructuras mentales que a nosotros nos han formado por siglos, religiosa o culturalmente, tienen que confrontarse a un nuevo aprendizaje. Y ese aprendizaje yo no pretendo que la gente lo haga ni con libros de feminismo, ni nada de eso. Hágalo frente al texto. Siéntese frente a Jesús, siéntese con Jesús a la hora, a la hora nona, o siéntese con Jesús en el momento en el que en la hora sexta habló con la mujer samaritana. Siéntese con Jesús en el momento en que le dijo a Marta que la posición de privilegio, la mejor posición, que lo mejor era estar a sus pies aprendiendo. Sentémonos en instancias, por ejemplo, como Pentecostés, cuando Pentecostés no sucede hasta que no están todos juntos, incluyendo a María y a las mujeres que seguían a Jesús. O sea, sentémonos en instancias donde la Biblia nos demuestra cómo Jesús le da la oportunidad a la mujer de salir del oscurantismo. ¿Quién es la primera que recibe el llamado de Jesús a ir a contar que Él está vivo? De hecho, a mí me parece también un texto bien poderoso cuando la mujer samaritana se va y le cuenta a los hombres, Oh, sí. que sabemos por qué es que es a los hombres y no es a las mujeres, porque ella es una mujer que tiene un estigma social, por lo tanto, las mujeres no se le pegan porque ella en apariencia pudiese ser una mujer que se ha dedicado a la prostitución. Evidentemente, pues ella habla con los hombres. ¿Y qué es lo que dicen los hombres cuando regresan?
Yo había creído por lo que tú me dijiste, ahora creo porque yo lo vi y Exacto. porque hablé con él y porque escuché a Jesús hablar. Así que ese primer testimonio, ese primer evangelismo es de esta mujer, que Jesús se lo valida, que Jesús no le dice a ella no lo digas, no le dice a ella no lo hagas, no le pone condiciones. Entonces, tenemos que sentarnos a la hora del calor con Jesús en ese pozo y esa mujer. Tenemos que sentarnos con María, con Marta y con Jesús y los discípulos en esa instancia, en esa casa de la familia de María, de Marta y de Lázaro. Tenemos que pararnos y mirar desde la cruz esa escena en la que los hombres se han ido y quien único está es María, las mujeres y Juan. Y eso me recuerda que esa famosa mujer que tanto es citada, mira cómo tal vez la cultura de entrada, cuando vemos el texto que dice, cuando Jesús le pregunta, oye, ¿por qué 5 maridos? Cómo la cultura da por sentado que eso está queriendo decir con una connotación, como si la mala fuera ella, cuando en realidad, culturalmente hablando, quienes daban la carta de divorcio eran los hombres, Eran los hombres. que esto es una mujer que ha sido despreciada numerosas veces y viene el maestro precisamente a darle dignidad. Y mira cómo nuestros lentes culturales no pueden ni siquiera sospechar que se trataba de otra cosa. O sea, que es lo que tú estás presentando. O sea, que tenemos que entonces visitar nuevamente el texto y ver que Claro. en Jesús encontramos esa invitación precisamente de que la mujer pueda tomar parte en la mesa, que ahora mismo, como decía, y eso que Pablo también tiene partes que decía, oye, ya no hay ni griego, ni Claro. judío, ni hombre, ni mujer, que estas estructuras, este más aquí, este más allá, mira, no, es lo que estás presentando, pastora. Entonces, eso que dijiste es bien importante, de que Pablo también tiene textos donde hablan, ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo, es bien importante decirlo, porque eso es lo que nos hace a nosotros también tener que leer el texto paulino y decir, espérate, como una persona que puede decir cosas como esta, que puede validar la enseñanza de tu abuela, Loida, Unice o no sé quién, ¿verdad? Que puede validar el ministerio de unas mujeres poderosamente. Después viene en otro texto y te dice que la mujer que hay en la congregación tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que tener la sospecha, tenemos que dejar que eso se asiente en nosotros y decir, espérate, déjame mirarlo más fríamente y pedirle al Espíritu que me ilumine porque aquí hay algo raro. ¿Y cuál es la situación en particular? Que no vamos a entrar en eso ahora, pero esa reflexión es importante hacerla. Hay otra reflexión que es bien importante hacerla y es la reflexión, por ejemplo, de Génesis 1 y Génesis 2. Es esa reflexión de dos textos, uno que es bien enfático y bien explícito y bien claro en que varón y hembra los creó y a su imagen los creó, y otro que dice, no, es que se lo sacó de la costilla, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente cómo me explicaron eso cuando niño? Ah, cuéntame, eso me encanta. Dale, dale, Pues dale. yo me percaté cuando adolescente, me dije, pero ¿por qué aquí los crearon en este capítulo y después los vuelven a crear otra vez? Y me dijeron, no, es que primero los crearon en el espíritu y después los metieron en el cuerpo. Y yo, ¡Ah, ¿cómo? Yo, no! ¿cómo? Obviamente eso no fue, eso no es lo que está pasando aquí. Pero eso fue como me lo explicaron hasta los otros días que como que, o sea, yo decía, espérate, que esto como Claro. que no cuadra. Ajá, y Pues decía, imagínate. No, es que es una cosa increíble. Mira, yo creo que el peor pecado que nosotros cometemos, utilizarlo para justificar mi manera de pensar. Sea, yo no tengo ningún problema con que una persona me diga, yo soy machista, pero no me digas que lo es porque la Biblia lo manda. exacto. Porque yo tengo que respetarte aunque yo no esté de acuerdo contigo, aunque yo crea que esos son sistemas patriarcales, de opresión, todo ese tipo de cosas y que incluso hoy día la justicia, ¿no? ¿Verdad? De los hombres, las leyes tratan de trabajar en contra de eso, de ir en virtud de
igualar un poco más la balanza, aunque todavía culturalmente sea siendo difícil. Y no te voy a hablar ¿verdad? De lo que hemos visto. Hoy es un día triste para los puertorriqueños, o sea, han pasado dos cosas que no importa cuál sea el trasfondo, pero tenemos el asesinato de una joven madre de 3 niños y Triste. tenemos el suicidio de una joven muda, porque el sistema le quita a sus hijos y tú tienes que, yo no lo he querido, ni siquiera la noticia, yo no la he querido leer bien todavía porque yo no me siento emocionalmente lista para poder digerir esa noticia todavía, porque ahí tenemos muchos problemas. Primero, las limitaciones de comunicación de una persona que tiene eh, yo no quiero decir discapacidades, sino Ujú. unas Una limitaciones. limitación. O sea, que eso ya de por sí hace bien difícil a esta persona poder comunicarse, poder defenderse, poder, ¿verdad? Eso es poniendo eso a un lado, que eso es un agravante terrible. Este, eh, el sistema tan desigual que hay en Puerto Rico, el mal manejo. Yo no voy a profundizar porque no he querido profundizar en la noticia porque sé que debe de tener sus bemoles, debe tener, ¿verdad? Muchas partes que analizar. O sea, no estamos analizando la noticia, pero estamos analizando evidentemente el final de la vida abrupto, a destiempo e innecesario de dos mujeres precisamente porque tenemos estructuras que no protegen a la mujer No. en un país donde parecería que no, pero todavía vemos la desigualdad de género bien marcada, bien terrible. No, y que las personas pueden decir, por ejemplo, tristemente la mataron, algo hizo. ¿Por qué tiene que ser que algo hizo? O sea, Es correcto. por qué se da por sentado eso? Y es cultural, o sea, se va transmitiendo continuamente. Y Belis, en tu caso, o sea, ha sido difícil para ti digerir como tal esa noticia. Yo particularmente, como hombre, he estado tratando de seguir la noticia desde esta mañana y en estos días y precisamente se me ha hecho también difícil por todas las matices que le están dando a la noticia, cómo sutilmente uno va viendo los medios de comunicación, la reacción de la gente, sin comentarlos, sin considerar y mencionar los comentarios que uno ve debajo de esas noticias, que uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Y entonces lo que tú estás presentando, Ibelis, nos tiene que llevar a reflexionar que hay que considerar la óptica femenina en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, empezar otra vez a ampliar el marco, porque a veces lo estamos viendo solamente desde el punto de vista como tal, de cómo este varón lo ve. O sea, hay veces no, se debe incluir, o sea, personas féminas, mujeres dentro de nuestros ministerios que puedan ser vocales, que puedan ampliar la perspectiva y la conversación, porque como hombre yo puedo ver las cosas de una perspectiva, pero cuando yo escucho a una mujer y ella presenta su punto de vista, muchas veces contempla asuntos que yo no estaba contemplando Claro. y viceversa. Esa es la línea que estás llevando, Ibelis. Claro, y eso es bien importante, eso que tú acabas de decir. O sea, evidentemente, mira, de la misma manera que tú incorporas a un joven a Eh, una, a un diálogo, el joven te va a traer unos elementos. Tú traes una escuela bíblica, ¿verdad? La da un joven o la da una mujer, la da un hombre de mediana edad, la da un anciano, todos van a aportar su óptica. Por exacto. lo tanto, cuando tú en la vida de la iglesia, tú sacas a alguno de esos grupos, tú lo que estás haciendo es excluyendo una voz, Ujú. estás excluyendo una perspectiva. Y si nosotros hablamos de que el texto es palabra viva de Dios, y eso es lo que nos hace a nosotros poder acercarnos a ese texto cada 500 años, cada 100, cada 200, cada 1000, cada 2000, y que el texto sea vigente y todavía hable, es porque ahí hay palabra para todo el mundo. Eso es así. Y cuando yo extraigo a alguien y cuando yo privo a alguien de poder participar de la interpretación de esa palabra, yo estoy silenciando una voz que vive en ese texto, que tiene vida. Mira, vamos a usar a María de ejemplo. Hablar de María, Madre de Jesús, es anatema en los medios
evangélico. Pero ¿sabes qué? A mí siempre me ha llamado la atención esto, y te voy a compartir esto que me llama la atención, y fíjate, nunca lo he predicado como tal, pero a mí me llama mucho la atención estas dos mujeres, María e Isabel. Oh, sí. Te voy Espectacular. a decir qué es lo que me llama la atención de esas dos mujeres. Dios pudo haber escogido a Isabel para que fuera la que tuviera el Mesías. ¿Por qué no? Fue en la misma época, fue a la misma vez, la diferencia fue como de 6 meses nada más. Exacto. Isabel tenía todo lo que se necesitaba tener. Era esposa de quién? De un sacerdote. Era una mujer de un standing social impecable en ese sentido, aunque sabemos que evidentemente, ¿verdad? Se pensaba que la esterilidad era un castigo por algún pecado tuyo o de otras generaciones, pero aún así él era sacerdote, por lo tanto, aún así contaban con un estatus social, ¿verdad? Así que Isabel hubiese sido la persona perfecta. Cierto. No. Es mucho más fácil. Oh, mucho más fácil. No. ¿Quién escogió Dios? María. A una jovencita. ¿Qué tendría? 14, 13 años. Lo que fuera la edad de su primer periodo y un añito más. Porque las comprometían más o menos cuando tenían su primera menstruación. Y entonces, ¿cuáles son las características que necesitaba Dios? Una muchacha joven, con visión de futuro, con valentía. ¿Cuál es la diferencia entre Isabel y María? ¿Qué contesta Isabel? ¿Qué contesta María? ¿Qué hacen Isabel y su esposo? Se queda mudo porque fue incrédulo. Incrédulo, no le creyó al Y la Mesías. otra se encierra 6 meses porque dice, mira para allá como Dios se ha burlado de mí. Exacto. Sí que las respuestas fueron diferentes. Las respuestas fueron distintas. Sin embargo, ¿quién es la que responde con la pasión al llamado? María. La joven. Lo que yo te quiero decir es que Dios nos usa con nuestra edad, con nuestro género, con nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestra raza. Dios necesita a todos. Y hay unas características de cada cual que son importantes en la historia de la redención. Limitar una voz, no darle la oportunidad a una voz que se acerque al texto bíblico, que lo pueda hablar con libertad, que lo pueda enseñar, que lo pueda predicar, es robarle una voz al texto. Es robarle una mente interpretativa, es robarle un corazón, es robarle un montón de problemas que tú no vas a ver y otros que yo no voy a ver. Y Adelante, que sé que estás loco por decir algo. es que estás presentando tantos puntos interesantes. Mientras tú estabas hablando, llegaba a mi mente lo siguiente. En el Antiguo Testamento, la dinámica la vamos viendo en algún punto la promesa a través de un hombre, Abraham, el padre de la fe, en ese sentido. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, Dios está iniciando su proyecto con una mujer. O sea, mira cómo inicia un proyecto con un hombre y acá entonces empieza el proyecto con una mujer. O sea que dentro del plan de Dios está esa inclusión de entrada, están las etapas, están los procesos en donde Dios quiere precisamente enseñarnos estas posturas, estos puntos, precisamente que tú estás hablando, que tal vez la cultura en momentos ha querido opacar esas voces, ha querido como tal venir a tal vez decir, no mires para allá, volvamos para lo que todo el mundo pensamos o como vemos. O sea, hay que regresar, hay que profundizar porque estamos en un tiempo, pastora, donde evidentemente lo he estado viendo en diferentes iglesias, cómo la mujer está tomando lugar en los ministerios de adoración, de alabanza y adoración, como así usualmente le ponen el label, en los estudios bíblicos. Estamos viendo más mujeres cada vez más que se están preparando en el área teológica, se están preparando como tal para el ministerio. Y Belis, ¿cómo tú lo ves? El futuro de la iglesia dentro de 30, 40 años, yo por lo menos lo visualizo que si la iglesia, por lo que estamos hablando hoy,
esa información, esa revelación que nos invita a dar esas aperturas. Si las personas, las iglesias, no abren el camino por ese medio, entiendo que de todos modos se va a ir normalizando el ministerio de la mujer al punto que vamos a ver entonces eventualmente que va a seguir empujando este crecimiento, porque entiendo que estamos viendo lo que el Espíritu Santo está ya empujando, si puedo utilizar una palabra, en las iglesias, donde las mujeres cada vez más dicen, heme aquí presente, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y lo estoy viendo constantemente, veo cada vez más, menos varones, más féminas, diciendo, mira, ¿qué hay que hacer? Y cosas que antes la imagen era, no, el hombre que dice, aquí estamos, ¿dónde hay que meter mano? ¿Dónde hay que empezar? ¿Dónde hay que trabajar? Ahora yo lo estoy viendo en las féminas, ahora yo lo estoy viendo en las mujeres. O sea, Mira, Emanuel, yo te voy a decir una cosa. Aquí te voy a hablar de, ¿verdad? Mi niñez. Las mujeres siempre han sido el corazón de la iglesia. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el lugar de protagonismo los hombres se lo disfrutaban. Pero la mayor parte de las iglesias que nosotros pisamos hoy, la mayor parte de los altares en los que nosotros tenemos el privilegio de Dios de predicar, se hicieron con el sudor de muchas mujeres que hicieron pasteles, Sí. alcapurria y bacalaíto frito. Sigue predicando. Entonces, yo le decía a un estudiante de una tradición conservadora que no ordena mujeres al ministerio, hablábamos y él me decía, profesora, pero es que nosotros honramos mucho a la mujer, nosotros creemos en la capacidad intelectual de las mujeres, nosotros permitimos que den clase, que sean maestras, y la persona insistía mucho en las capacidades de las mujeres. Son profesionales, no, ¿verdad? Pueden tener la profesión que deseen, o sea, no hay ningún problema con eso. Y yo le dije, es que yo no creo que ustedes tengan ningún problema con las capacidades de las mujeres. Ya sé por dónde. Ese no es el problema. Ustedes tienen un problema con la autoridad del espíritu para que la mujer dirija la iglesia. Ahí está el problema. Esto no es un problema de capacidad, es un problema de autoridad. Yo creo que con esto ya, si lo que nos están escuchando ahora mismo, si de toda esta información que va a estar disponible en todas las redes, si algo se te va a escapar, esto no se te puede escapar. Por favor, prosigue, pastora. No, ya, yo no quiero meterme en más lío, que no me van a volver a invitar. Es un problema de autoridad. Cierto. Entonces, yo quiero decirte que muchas veces la gente dice, utilizando ese texto de Juan 4 y de ese diálogo de la mujer samaritana, no, pero es que Dios es espíritu y que la adoración y Dios se adora en espíritu y en verdad. Pues mira, el espíritu no se da en menor cantidad a la mujer y en mayor cantidad al hombre. Cuando Dios reparte el espíritu, cuando Dios reparte en Pentecostés esas lenguas de fuego, no lo dosificó. Okay. Exacto. O sea, el espíritu no se autolimita dependiendo de si tú eres blanco, de si tú eres negro, de si tú eres amarillo, de si tú eres alto, bajito, hombre o mujer. El poder y la fuerza del espíritu es la misma para todos los seres creados. Pueden haber otros elementos espirituales en juego. O sea, nuestra fe en ese don de Dios, nuestra disponibilidad para dejarnos mover por el espíritu. Esos son otros 20 pesos, como dirían por ahí en el mundo político, pero no es un asunto de que Dios se autolimite a través de los seres humanos en esa medida, ¿no? O de esa manera. O sea, Dios nos quiere usar. Dios tiene necesidad de usarnos a todos porque hay urgencia de Dios en el mundo. Y cuando tú limitas la participación de una persona en el proyecto del reino, tú estás limitando el avance de ese proyecto del reino. Y nos podemos volver enemigos del mismo proyecto que profesamos estar avanzando, estar a favor. Es una contradicción, es la realidad.
Y Belis, yo vengo del campo administrativo y siempre hay una observación que tenemos en esa área de cuando las compañías, las organizaciones, tal vez por verse políticamente correctas, verse progresistas, verse de avanzada, pues dicen, pues voy a buscar una imagen de este país para que digan que en mi grupo de trabajo tengo a alguien, una persona asiática, tengo una persona, o sea, que hay veces que no es que sea malo, sino que a veces simplemente por cumplir buscan una persona para poder entonces añadir al resumen como tal o a la descripción de la compañía, mira, nosotros tenemos personas de aquí, mira qué inclusivos somos. Y a veces me parece, pastora, esto es una apreciación personal, que a veces tenemos mujeres en posiciones para cumplir de que, mira, nosotros sí creemos, pero en los lugares donde se toman decisiones no hay ni una sola mujer. Entonces, O definitivamente. Mira, bueno, te acabo de decir que en nuestra misma denominación, que es una denominación que yo admiro y estoy muy orgullosa de ser parte de ella por la afirmación del Ministerio de la Mujer, pero la cultura a veces prima y tú oh, te das cuenta que entre nuestros 6 superintendentes solamente una es mujer. mm, Y en la historia de la Iglesia del Nazareno, una iglesia centenaria o más de 100 años, pues te has dado cuenta que creo que superintendentas generales han habido 2 o 3 nada más. O sea, ti tienes el caso de países en los que no tienen ni una superintendenta mujer. Así que en sus distritos. Así que evidentemente sí, tenemos otros concilios, otras denominaciones en las cuales te ordenan mujeres al ministerio, sí, reverenda, fulana de tal, pero solamente los obispos pueden ser parte del gobierno de esa denominación o concilio. Y para ser obispo tienes que ser ¿qué? Hombre, pues ahí ya tú tienes que en esa jerarquía la mujer puede llegar, con suerte ha logrado llegar a ser ministro ordenado, con suerte ha logrado llegar a ser pastora, pero de ahí no puede ser obispo porque en la interpretación del texto bíblico, obispos son solo hombres y entonces a los obispos se les reservan las funciones administrativas y las decisiones doctrinales en la denominación. O sea, entonces evidentemente todavía vemos eso. O sea, la persona que me diga a mí, ustedes han avanzado mucho, que muchos me lo han dicho, aún en el mundo cristiano, en el mundo académico cristiano, ay, las mujeres ya no deben estar protestando porque las mujeres han alcanzado mucho. no Es que esto no es una carrera de alcanzar. uh-huh. Esto Exacto. es un asunto de igualdad de oportunidades. Esto no tiene, evidentemente, la que cargó un hijo fui yo, no mi marido, ¿verdad? Esa parte me toca a mí y eso sí hace diferencia. Claro que hay diferencias. No, yo no estoy hablando de diferencias fisiológicas, yo no estoy hablando de diferencias en términos, ¿verdad? De mi maternidad o su paternidad. Yo estoy hablando de como individuos, como, como seres humanos, como criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza, y la imagen y semejanza de Dios es mucho más que una cara, Uh-huh. con barba o lampiña, con barba la tuya, lampiña la mía. Es mucho más que eso. La imagen y semejanza de Dios realmente se construye en la diversidad de nuestros rostros. Oh, sí. Qué poderoso. O sea, y creo que, pastora, en lo que estás presentando, creo, en los minutos que nos vienen quedando, que pudiésemos estar aquí y realmente tantas herramientas que estás presentando que están bendiciendo a tantas personas. Lo que acabas de decir de la imagen de Dios que se puede ver en la fémina, en la mujer, en el hombre. O sea, es En el niño, en el adulto, en el joven, en el viejo. hay que empezar a ampliar el marco, la perspectiva, empezar a ver esas diversidades y cómo la imagen de Dios está plasmada en todo y en cada una de esas personas como tal. Y creo que algo que de todos los que has presentado, creo que es un momento crucial. La iglesia debe ir precisamente trabajando hablando sobre estas cosas, porque tal vez bien, mientras estabas presentando cómo en momentos dados, mira, pues aquí acomodamos a estas personas, sí, mira, llegan hasta este punto las mujeres, no se está fomentando en muchos círculos
ese liderazgo de la mujer, ese pastorado, simplemente se deja aquí, está disponible y ahí lo dejamos, pero seguimos entonces impulsando. Y creo que lo que estás presentando debe darse un cambio cultural interno dentro de la iglesia, un cambio que nos pueda llevar a nosotros a decir, mira, que se fomente, que se pueda visualizar, que se empiece a normalizar en ese aspecto de que, mira, la mujer tiene el derecho, tiene la oportunidad, así como ella lo desea, según como Dios se lo haya puesto en su corazón. Y creo que vamos a tener iglesias más saludables, pastora, si podemos ya empezar a ya dar el cambio o dar la apertura plena a algo que lleva luchándose, que lleva abriendo camino poco a poco a través de los años. Y creo que este año, precisamente en el 2020 y ahora 2021, con toda esta pandemia, yo he visto el ministerio de la mujer tan activo, tan efectivo. Y por eso es que yo le doy gracias a Dios por pastoras, personas como usted, aprovechando la línea, aprovechando a las pastoras, a las mujeres que han dicho, heme aquí, al llamado del Señor, y que han estado bendiciendo a tantas personas porque se atrevieron a creerle a Dios aún dentro de círculos en donde tal vez no eran patrocinados la función de ellas. Así que, pastora, unas últimas palabras para efectos del programa, del tiempo, alguna exhortación que quisieras dejar para todas estas personas que están recibiendo esta información, que hemos estado dialogando y que esto le está trabajando, están pensando, están permeando dentro de ellos. Una exhortación final, Mira, pastora. yo quiero hacer una exhortación no solo a las mujeres, sino a todo aquel o aquella que se sienta menospreciado, que se siente invisibilizado. Y le voy a dejar a la audiencia 3 nombres para que los busquen, de 3 mujeres en la historia espectaculares. A la sombra o de sus esposos o de sus hijos, pero que la historia las ha recuperado para, y no son nombres de la Biblia, pero primero, Catalina de Bora, esposa de Martín Lutero. Phoebe Palmer, precursora del movimiento de santidad en los Estados Unidos. Y Susana Wesley, mamá de John Wesley. Que precisamente Mujeres. estaba leyendo sobre ella ayer. Estaba leyendo sobre ella. Viste qué bien. Mujeres espectaculares. Así que tú hablabas de que tú has visto como más el rol de la mujer desarrollarse en estos días. Pues mira, evidentemente porque como culturalmente, después del sufragio femenino en Estados Unidos y en Puerto Rico, los momentos, ¿verdad? Estos momentos en donde por fin se le dio la oportunidad a la mujer ejercer el voto y ya entonces la ciudadanía de la mujer cobra otra importancia, deja de ser de segunda clase para entonces entrar, ¿verdad? En los procesos decisionales de la sociedad. Pues eso mismo obviamente tiene que percolar, eso se tiene que meter en la fibra de la iglesia también. Lo que pasa es que la iglesia usualmente tiende a ser más lenta, pero evidentemente tenemos que ver el resultado. Y tenemos que ver el resultado cuando las mujeres se educan, cuando tienen igual o mayor educación que los hombres en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en la comunidad, en la sociedad. Así que obviamente ese resultado lo vamos a ver. Pero yo creo, le digo a todos y aquellos, a todas las mujeres y a todas las personas que por la situación que sean, por su juventud, porque no han podido estudiar lo suficiente, porque no tienen los recursos económicos, porque por alguna razón, por cuestión de raza, de color de piel, se sienten de alguna manera menospreciados o víctimas de algún prejuicio. Cualquier persona que se sienta a menos en el escenario de la iglesia tiene que saber que Dios le privilegia. Amén. Y que Dios tiene un ministerio para ti. Y yo sé, o sea, no importa que esto sea atemporal o que sea sincrónico o no, yo sé que me está oyendo mucha gente que tiene dudas, que está temeroso, que de alguna manera le han dicho miles cosas o que ha escuchado, a lo mejor no se las han dicho directamente, pero lo que han escuchado en la trastienda les hace cohibirse y pensar que no serán capaces.
Es el Espíritu de Dios el que te mueve de la misma manera que movía a Jesús, de la misma manera que lo llevó al desierto, de la misma manera que lo trajo otra vez a predicar, de la misma manera que se asentó sobre él y que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. De esa misma manera, es ese el Espíritu que te inquieta, es ese el Espíritu que te mueve y es ese el Espíritu que te va a llevar y es ese el Espíritu que te va a honrar. Pero el problema es que también nosotros tenemos en la historia bíblica instancias donde Dios nos ha tenido que repetir un montón de veces. Yo creo que uno de los textos en las que más se repite la palabra de Dios es cuando Él le dice a Josué, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, sé firme, esfuérzate. Pues mira, requiere de nosotros firmeza, requiere de nosotros valentía, requiere de nosotros que echemos el resto para buscar la manera de hacer cumplir en nuestra vida esa palabra de Dios. Ser firmes en lo que Dios nos ha prometido y ser valientes y esforzarnos para poder abrir brecha y alcanzarlo. A lo mejor nosotros no vamos a ver en su plenitud y en su esplendor esa promesa de igualdad, pero ciertamente podremos contribuir poniendo una locetita, una piedra para que los que vienen detrás puedan pasar. Hoy hemos estado hablando precisamente sobre el ministerio pastoral de la mujer. Hoy con nosotros estuvo la pastora Ibelis Valentín Vera. ¿Cómo te pueden contactar? Tu ministerio está bendiciendo a las personas que ya ha ido alcanzando y a medida que seguirá avanzando cada vez más, que las personas como hoy, que sé que el público de Liderazgo Extremo ha sido grandemente bendecidos y bendecidas por lo que has presentado. ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Cómo pueden seguir y seguir precisamente, voy a la redundancia, el ministerio que estás llevando? Pues mira, me pueden conseguir a través de las redes sociales, en Facebook Ibelis Valentín Vera. Ahí puedes darle follow a mi página, escribirme por inbox, o también puedes ir a mi página de internet, donde tengo un blog en el que escribo con regularidad, por temporadas, hago unas series diarias de reflexiones diarias, por temporadas, si no, hago otras series semanales, pero siempre está subiendo material y es bien fácil, ibelisvalentin.com, y ahí también me puedes enviar un email, me puedes contactar o puedes entrar a otras de mis redes, igual también YouTube, Ibelis Valentín, así que Ibelis Valentín o Ibelis Valentín Vera, por ahí te voy a salir de alguna manera a través de los medios y te voy a capturar. Pero a su orden, cualquiera de esos medios por ahí me pueden conseguir. También estoy disponible siempre en Intermetro, en Coupé, así que a su orden siempre. Nuevamente, muchas gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un diálogo bello. No, y honrados estamos, tanto el equipo como yo, de este espacio que has podido estar con nosotros y has bendecido y que se repita con el favor del Señor. Así que le damos las gracias tanto a la invitada como a ustedes, personas que están constantemente con nosotros, sábado tras sábado, siguiendo este proyecto, este ministerio para ustedes, para poder equipar y contribuir cada vez más a lo que viene siendo el liderazgo que Dios ha puesto en ti. Así que te invitamos que nos sigas, que nos puedas ver el próximo sábado y escucharnos a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y a través de las diversas plataformas. Y este programa estará disponible tanto en las plataformas de Liderazgo Extremo, tanto en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, para que puedas ser bendecido o bendecida. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.